Estamos con nuestras circunstancias. Amén, amén, hermana. Amén. Pero de verdad, de corazón. Claro. Bien. Con esa sonrisa más. El otro día es que escuché una frase, hay un filósofo y pensador del siglo XIX, 1800 y pico, que se llama Ortega y Gasset, es un hombre muy conocido de letras, y él montó un principio básico sobre el cual el hombre tendría que vivir, sustentarse y pensar. Y él decía que, dice, yo soy yo y mis circunstancias. Y claro, eso supongo que él tendrá argumentos que referencien sobre esto. De hecho, cuenta algunas cosas, ¿no? Y en algo estoy de acuerdo, pero en algo no estoy de acuerdo. Porque yo creo que eso es un pensamiento del mundo. Una persona que piensa, una persona racional, somos seres racionales, y es lógico que pensemos así. No es lo mismo una persona que nace en una cuna de dinero, en una cuna rica, en una casa pudiente, que una persona que nace marginal en un barrio, en un sitio. Entonces las circunstancias a veces pues, se hacen contra nosotros. Pero si yo cojo la Biblia y si yo cojo cuál es el espíritu del pensamiento que Cristo quiere transmitir, no puedo estar de acuerdo con esto. Porque yo tengo que ser yo a pesar de mis circunstancias. ¿Pero por qué? Porque no soy yo. No es una cuestión de quién soy yo. Es una cuestión de lo que yo he adquirido de parte del cielo para sustentarme en lo que yo soy. Y las circunstancias que yo viva en esta vida, o en otra vida, o en otro lugar, o en otra situación, no pueden determinar cuál es mi identidad, cuál es mi peso y cuál es mi criterio sobre mí mismo. Lo mismo pasa con las enfermedades, lo mismo pasa con las situaciones que vivimos en la vida. Todos estamos presos a algo, todos estamos atados a algo. Pero la situación del Evangelio es que nos quiere desatar, nos quiere sacar de ese pensamiento que tenemos racional, que nos lleva a tratar de creer que nuestra vida tiene que estar sujetada por las cosas que nos pasan. Pero no es así, no es así, porque nuestra identidad tiene que estar anclada en otro lugar, en otro sitio. Mi identidad tiene que estar firme y fijada. El otro día escuchaba algo en internet, decía, mi identidad la tengo clara, mi personalidad la tengo clara, mi carácter lo determinas tú. Y me quedé pensando, no sé por qué diría eso, pero muchas veces es verdad que nuestro carácter, o sea, nuestra forma de actuar, la determinan las personas que tenemos enfrente. Cuando alguien nos ataca, nuestro carácter se defiende. Pero eso no es nuestra identidad, eso no es quiénes somos, eso es cómo actuamos. Entonces tenemos que aprender a diferenciar estas cosas. También a veces escucho formas de hablar de la fe y se entremezcla con la esperanza. Y la fe es una cosa y la esperanza es otra. La esperanza siempre espera, la fe te confirma. La esperanza dice que Abraham luchó de esperanza contra esperanza. Luchó en la esperanza física de lo que él veía, de su circunstancia, de su edad, de su forma, para ir en contra de la esperanza que el cielo había traído a su corazón. ¿Por qué? Porque él luchó contra esa esperanza que veía, contra la esperanza que venía de la promesa. La realidad de nuestra fe tiene que estar determinada por la esperanza que tengamos en la promesa, no por lo que veamos. De hecho, Abraham pudo tener hijos con Sara con 90 años. Pero su esperanza luchó contra su esperanza. Y nuestra esperanza en la vida humana tiene que luchar contra nuestra esperanza que al final determine nuestra fe en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos que funcionar por la fe que hay en nuestro corazón, no por nuestra esperanza. Hay casos, bueno, yo creo que cualquier caso de la Biblia, cualquier personaje, cogía a David, porque, bueno, creo que tiene más argumento, para hacer entender esto que estoy diciendo. David luchó desde joven contra leones, contra osos, para cuidar su rebaño, para cuidar su gente, para cuidar lo que tenía bajo su mano. Y él tuvo que ir contra esperanza, porque yo no veo otros personajes que luchen contra osos y contra leones. Y claro, tú lees eso de un chaval de 15 años que lucha contra un oso y le vence, o lucha contra un león y le vence, para defender a sus ovejas. Y eso tiene que estar determinado porque él sabía quién era. Pero no en el terreno físico, no en la circunstancia, porque yo me imagino que pasaría miedo,
que pasaría situaciones de incertidumbre, pero él sabía en que confiaba. Acordaos cuando lucha contra Goliat. Cuando lucha contra Goliat, le dice Goliat, ¿tú quién eres que vienes a mí con un palo y con una onda y tal? Y David, ¿qué le dice? Dice, no, yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Porque él sabía quién era en su identidad espiritual, en su identidad profunda. Y él dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que está fuera del pacto de Dios para que venga a guerrear contra el pueblo de Israel? Cuando lo lógico y normal en todo pensamiento es que sus hermanos, que eran hombres de guerra, fueran los que fueran a batallar contra el gigante. Pero no querían, ¿por qué? Porque ellos veían una situación en la que iban a perder. Porque no veían desde el concepto espiritual, sino que veían desde el concepto del ojo. Lo que el ojo ve, lo que el ojo cree, lo que el ojo piensa. Entonces decían, no, el gigante nos va a vencer. De hecho, ninguno de ellos quiso pelear esa batalla. ¿Por qué? Porque esa batalla era grande. Vemos que David, cuando va a luchar contra él, hay muchos ejemplos y se ha hablado mucho de esto, de que va al río y coge unas piedras, unos cantos rodados, piedras perfectas para la onda, tal, y que coge 5 piedras. A veces yo cuando escuché esto la primera vez, pues claro, piensas, bueno, coge 5 porque tiene que llevar munición. Va a la guerra y tiene que llevar, pues si falla, o por si no falla, o por tal. Otras veces escuché que, bueno, que David, Goliat tenía otros hermanos y que cada piedra era para librar una batalla diferente, entendiendo en la fe que la primera era para cada uno, que cada piedra era para cada gigante. Y yo me he fijado un poco en esto de los gigantes, y vamos a ver el pacto de los nombres. Ronnie Chávez predica mucho sobre el pacto por los nombres. Los nombres tienen un pacto, los nombres tienen una asociación, los nombres tienen una identidad. Cuando Adán creó a los animales, yo siempre pensé, bueno, pues crea a un león, ve cómo es el león y le pone un nombre. Pero es que resulta que es al revés. Él crea un nombre y el nombre le da poder al animal para tener los atributos que el propio nombre tiene. Porque tú dices león y sí, tú ves la figura del león. Pero si tú profundizas en lo que el león es y en su significado, tiene una serie de atributos. Es fiero, tiene garras, pelea, es el rey, su rugido se oye 8 kilómetros, XXX. Y cuando él crea, dice caballo, se crea el caballo. Alto, veloz, galopante, fuerte, capaz de cargar a una persona, capaz de ir a la batalla, capaz de... O sea, los pactos por los nombres se crean por el significado verdadero del pacto, que es lo que pasa con las promesas. Las promesas tienen sentido porque tienen un significado. Cada promesa tiene su significado. Los antiguos, yo pensaba que la gente del Antiguo Testamento se iba toda al infierno, porque dice, por ley nadie se puede salvar. Entonces digo, bueno, pues si llegamos a Mateo y empieza el Nuevo Testamento, los de antes, ¿por qué se iban a salvar si Jesucristo no se había determinado? No había muerto, no había ido a la cruz y no había resucitado. Entonces, los del Antiguo Testamento han tenido mala suerte. Yo nací en el Nuevo Testamento y como Jesús murió por mí, yo soy salvo. Pero eso no es la realidad de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los que creyeron en la promesa, y la promesa estaba desde Génesis. En Génesis 3:15, Dios ya nos da datos de que existiría un Salvador, de que vendría un Salvador a salvar a toda la humanidad, pero no solo los del Nuevo Testamento, sino los del Antiguo. ¿Cuáles? Los que creyeron en la promesa. Por eso es tan importante creer la promesa, entender la promesa, y que la propia promesa de Dios en tu corazón traiga identidad. Tiene que traer identidad, tiene que traer criterio y tiene que posicionarte a ti en el estado de quien tú eres, independientemente de las cosas que hagas. Porque tú puedes hacer cosas mal no teniendo ninguna promesa en tu vida, pero puedes hacer cosas mal teniendo la promesa. Pero eso no varía tu identidad, es lo que quiero que entendamos. Nuestra identidad tiene que estar firme y fijada en algo. Las cosas que hagamos, no vamos a poder alcanzar a Dios, no podemos a poder alcanzar la salvación por las cosas que nosotros hagamos. Pero tampoco va a determinar nuestra perdición las cosas que nosotros hagamos. Y con esto no estoy diciendo que todo el mundo se vaya a drogar ahora, o a beber, o a hacer lo que le dé la gana. Porque tenemos que vivir conforme a lo que Dios trae a nuestros corazones. Pero eso no puede determinar. Las cosas que nosotros hacemos no pueden determinar nuestro criterio de espiritualidad.
Hay gente que cree que es más espiritual porque se levanta por la mañana, porque lee, porque ora, porque es bien. A mí el Espíritu Santo me rompió ese tipo de relación. Porque entiendo que nosotros tenemos que estar todo el día en esto. Todo el día en nuestro pensamiento, todo el día en nuestro corazón tiene que estar lo que Dios atribuye a nosotros. No vale con hacer la escuela dominical. No vale con orar por la mañana y hacer el devocional. Y no estoy diciendo que no lo hagáis, porque hay que conocer la Biblia, porque hay que conocer la palabra, porque hay que entender lo que Dios quiere para cada corazón, porque no es lo mismo. Yo puedo hablar hoy algo y a ti te habla en una parte, a otro le habla en otra parte, a otro le habla en otra parte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene autoridad y tiene poder sobre el gobierno de tu vida en el lugar en el que tú estés. Entendiendo esto, mira, vamos a leer algo. Vamos a leer un proverbio, Proverbio 23, 7. Porque yo quiero que nos afirmemos, que entendamos quiénes somos y que nuestra identidad no está caracterizada porque somos majos, porque hacemos bien, porque cantamos bien, o porque predicamos bien, o porque hacemos una serie de tareas. Nuestra identidad tiene que estar basada en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y en esa identidad de coherederos de algo que puede traer Dios a nuestras vidas para que vivamos conforme a lo que Cristo era. El 23:7, ¿qué dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es. Tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú vas a ser, tu pensamiento se convierte en el reflejo de quien tú eres. Tu pensamiento se convierte en el reflejo de quien tú eres. Si tú en tu mente estás, bueno, yo soy un cristiano pero soy flojo, no llego, no estoy a la altura, no hago tantas cosas como el pastor, o no hago tanto como la pastora, o no estoy en una comunidad terapéutica donde todos son una maravilla, o no puedes pensar de esa forma. Tal cual sea tu corazón, tal cual eres tú, tal cual sea tu pensamiento, tu pensamiento va a determinar quién tú eres. Y si tú eres un hijo del reino, si tú eres un cristiano, si tú eres una persona con el corazón puesto en Dios, Dios te va a hablar al respecto y te va a dar una identidad, que no es la identidad que viene en el DNI, es una identidad propia, es una identidad que tenía David cuando ya peleaba con los animales, con el oso, con el león. ¿Por qué? Porque él sabía qué estaba cuidando y en nombre de quién iba. Mira, el primer gigante, en realidad David tenía todas las de perder. Y en verdad nosotros también. En nosotros mismos tenemos toda la de perder. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Porque todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Y lo que perdimos en el primer Adán, lo que perdimos en Adán, lo volvemos a recuperar en el segundo Adán, que es en Cristo. Pero tiene que ser por una yo hacía rotulación, carteles y cosas de esas. Y había un transpondedor, se llamaba. Es una pieza que tú pones en lo que te hace la imprenta y te pone unas letras, ¿no? Tú lo pones, lo sacas y te viene para aquí. Y tú aquí después lo trasladas a una pared, a un hierro, a lo que tú quieras. Eso es lo que nosotros nos tenemos que adherir de la persona de Cristo. Nos tenemos que transponder a lo que Él es para que nuestra identidad esté firme no en nosotros ni en nuestras capacidades, sino en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso nos tiene que dar esa identidad, que no tiene que ver con el carácter, no tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la identidad, igual que la esperanza no tiene que ver con la fe. La esperanza siempre espera, la esperanza siempre está ahí como que algo falta, como que algo no llega, como que algo hay que esperarlo, pero la fe queda. Cuando vemos en Corintios 13, cuando habla del amor, al final dice, y quedan la fe, la esperanza y el amor, o sea, son cosas distintas, pero el que permanecerá para siempre es el amor. Nosotros llegará un momento en que ya no tendremos esperanza, ¿por qué? Porque ya estamos en una situación en la que la fe nos determina, en la fe sabemos, en la fe entendemos. ¿Y qué pasa? Que pese a nuestras situaciones y pese a nuestras vidas, aunque hay que luchar con gigantes, que ahora hablaremos de esto, nuestra identidad tiene que estar firme. No puede fluctuar y variar por las situaciones de la vida que nosotros vivamos. No puede depender nuestra circunstancia, no puede determinar quién somos. Por eso yo no creo que yo soy yo y mis circunstancias, sino que yo soy yo a pesar de mis circunstancias.
¿Entendemos? Esto está un poco barullado o lo vamos a entender. Por eso es tan necesario crear una identidad en nosotros. Pero no una identidad de decir, sí, bueno, yo soy... Una identidad que Cristo nos trae a nosotros un sosiego, una paz, un entendimiento y una realidad en nuestra alma que de otra forma está destituida. Cuando Adán peca, esto lo repetí 40.000 veces, pero como hay gente que no lo oyó, lo voy a volver a repetir. Cuando Adán peca en Génesis y queda destituido de pasear con Dios por Edén, el problema más grande que nosotros heredamos es el estado. No es el que una cosa o no es otra, tampoco quiero entrar en divagaciones, es el estado. Adán con Dios tenía un estado, tenía un entender, tenía un criterio. Cuando Adán queda sacado de fuera, de pasear con Dios, de estar con Dios, de que Dios le explicara, de que Dios le hablara, de que Dios le dijera, queda fuera de esa presencia, queda en otro lugar, no vamos a llamarle fuera del paraíso ni dentro, queda en otro lugar. ¿Qué pasa al quedar en otro lugar? Pierde su estado. Su estado es este, es como el que está casado y el que está divorciado. Tienes otro estado, ya no estás en el estado que estabas, estás en otro. Adán, ¿qué pasa? Quiere recuperar ese estado. ¿Y qué armas le da Dios para recuperar ese estado? El criterio de la evaluación racional. ¿Qué es eso? El mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, el mundo del alma. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, cuando estaba con Dios y se movía en el espíritu, deja de hacer ese movimiento. Pero Dios no lo puede dejar solo, entonces lo deja fuera de su presencia, pero dentro de un mundo almático, dentro de un mundo de emociones, dentro de un mundo de sensaciones, dentro de un mundo en que nosotros todavía hoy nos movemos en ese mundo, porque no estamos aquí, no estamos en el mundo del espíritu, estamos fuera, por cuanto estáis destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La que tenía Adán, en la que paseaba, en la que se movía, en la que estaba, en la que se beneficiaba. Y eso lo perdió por su pecado, como lo perdimos nosotros. Entonces estamos en otro estado, estamos en el estado almático. ¿Qué es el estado almático? Es el estado que gobierna nuestras emociones. Si nosotros somos gobernados por nuestras emociones, no estamos viviendo conforme al espíritu. Me quedé sin trabajo, qué ruina, pues no sé qué, todo me pasa mal, parece mentira siendo cristiano que me pasen estas cosas, y yo haciéndolo todo bien y me pasa esto, o me pasa lo otro. Ese es el mundo de las emociones, ese es el mundo que te va a pillar, que te va a atrapar. Pero David entendía esto, que no luchaba por él, que no era él, que nuestras circunstancias, nuestras emociones y nuestras sensaciones no tienen nada que ver con Dios. Nosotros vivimos una situación, pero es que Dios vive otra y te está diciendo, tú tienes que vivir bajo otro pensamiento, bajo otro criterio. Y a todos nos pasa. Si Vicky se pone enferma, mis sensaciones y mis emociones vienen y le va a pasar algo. Somos pesimistas y se va a morir y no quiere ir al hospital y no sé qué, no sé. Entonces viene nuestro mundo de emociones y yo tengo que huir de ese mundo, yo tengo que escaparme de esa situación y decir no, yo tengo que estar en el estado espiritual que Dios quiere traer a mi corazón al margen de todo lo que yo estoy sintiendo, porque si no al final es una ruina y tú te mueves conforme a esas situaciones. Yo he estado, desde que tengo 28 años estuve en centros, en sitios, en esto, en lo otro, porque estuve mucho tiempo en un centro. Y yo veía mucha gente que fracasaba porque se dejaba llevar por las emociones. Es que este me habló no sé qué, es que este me trató mal. ¿Pero qué tiene que importa? Si peor te trata el diablo. No importa que te ha tratado mal. Tú tienes que mirar tu corazón, tú tienes que mirar tu personalidad, tú tienes que mirar quién eres, tú tienes que mirar para adentro de ti, sabiendo que ninguna cosa que te pase va a ser superior a lo que Dios quiere de ti. Dice que no hay nada que pueda hundirnos, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Entonces, ¿qué más me da a mí lo que diga o no lo que diga? Yo tengo que estar a lo mío, a mi identidad, a quién soy, a saber qué voy a tener yo de Dios para que esto suceda. Yo tuve muchos líderes, no todos fueron muy majos, no todos fueron encantadores conmigo, pero no tiene nada que ver, porque incluso me ayudaron situaciones de gente que no me trató bien para formalizar y para entender y para crear mi carácter de una forma.
Pero eso es así, pero no podemos dejarnos llevar por el mundo almático. El mundo almático nos lleva a lo que nuestras emociones expresan. A otro le toca la quiniela, le tocó la quiniela y resulta que a los 4 años está peor, se ha gastado todo, no tiene nada y tiene deudas. Pasa, eso pasa, esas cosas pasan. Yo me acuerdo de un chaval de Montealto, le tocaran en el año 82, 83, 20 millones de pesetas. 20 millones de pesetas en el año 82, eso era para que no trabajaras tú ni tus hijos. Me parece que le debieron de durar 5 o 6 años. 5 o 6 años. Porque él se puso en un lugar de millonario y no supo gestionar esa situación. Pongo este ejemplo porque es una cosa que yo viví. Pero hay muchos otros ejemplos. Gente que se hunde hasta tan abajo por una situación que después es incapaz de levantarse. Porque ¿cómo queda ese hombre después de gastarse ese dinero? Decía, ¿yo qué hago yo? Ya me quedé sin un duro, ya no sé qué. Porque estamos diciendo que nuestra identidad está basada en las cosas que nos ocurren. Cuando eso es un error, tenemos que tener nuestra identidad. Cuando David luchó contra Goliat, ¿sabes qué significa Goliat? Dice, el que vive peregrinando. Goliat significa el que vive peregrinando. Y eso si lo vemos en lo profundo, si lo vemos en lo espiritual que es, nosotros vivimos peregrinando. Nosotros vivimos en una situación de peregrinos en el mundo. El mundo es de Dios y nosotros somos peregrinos en el mundo. Pero ese también es nuestro Goliat, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nacemos de nuevo. Cuando yo llegué a un centro y me empezaron a hablar del Evangelio, yo de verdad, yo llegué fatal, pero yo con 2 meses, yo ya estaba diciendo, si esto es verdad, esto es una bomba. Si esto es cierto, que yo tengo mis dudas, pero si esto es cierto, esto es lo mejor que hay en el mundo. No puede haber otra cosa mejor. Porque adquiero otra identidad de la que era. Yo para los policías era un chorizo, para mis padres era un drogadito, para mis amigos era un sinvergüenza. No tenía una identidad. Pero a mí me dan una identidad con 28 años y yo digo, jolín, pues es que yo puedo ser otra cosa. Puedo entender otra cosa y puedo vivir otra cosa desde otra perspectiva mental, desde otra situación de mi raciocinio humano. Cuando yo lo único que quería ya con 28 años ya era morirme. No era tan mayor, pero ya no tenía mucho aliciente por la vida. Y dice que David era el que vive peregrinando. Mira, Primera de Crónicas 29:15. Para que no creáis que yo me lo invento todo esto. A lo mejor alguno dice, madre mía, ¿de dónde sacar estas cosas? ¿Qué dice? Primera de Crónicas 29:15. Dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, habla de Dios, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Esa era nuestra situación actual, no solo porque está en el Antiguo Testamento, porque era también en el Nuevo. Porque todo aquello que hablamos antes de cómo era Adán y de la situación que vivió Adán fuera de estar de Edén, luego la recuperamos en Cristo, que es, como dice la palabra, el segundo Adán. Es la segunda oportunidad en la cual nosotros podemos saciar nuestra hambre interna de lo que somos para hacer otra cosa de aquello. ¿Comprendéis? Ya el segundo Adán, dice que el primer Adán era un alma viviente. Tú fíjate, un alma viviente, no hay cosa más triste que un alma viviente. Es uno como cuando dice, ese es un alma sin pena ni gloria, va por ahí y van a la gente, ¿no? Un alma viviente, basado en su cosa almática, en su sentimiento, en su emoción, en su vida, en su cosa, en su esto, en su lo otro. Y fíjate, no sé lo que le transmitiría toda esa situación a sus hijos, que tienen 2 hijos y uno mata al otro. Ya desde Génesis. Eso es la condición de un alma. El egoísmo, un hijo quiere ser mejor que el otro quiere dar más a Dios, es todo por lo que hago, por lo que yo puedo hacer para Dios, y que Dios lo acepta.
¿Por qué? Porque para Dios hay unas reglas. Cuando Adán y Eva quedan desnudos, dice que se taparon con hojas, yo digo de parra porque son grandes, serían otras, no sé qué hojas, pero con hojas. Pero ¿qué pasa con el sacrificio de las hojas? Que la hoja se pudre, la hoja se estropea, la hoja en una semana está rota y vuelven a quedar desnudos. Y yo creo que ahí es donde Dios les enseña que sin sacrificio de sangre no hay perdón de pecados. Y tapa su desnudez con unas pieles. No viene en la Biblia, pero yo creo que ahí es donde empieza el plan de redención, en donde que el sacrificio de sangre perdona tu pecado. Y tú tomas una piel de lobo, de no sé de qué, o de cordero, me imagino, y te tapas. Y eso es eterno, la piel curtida dura siempre, siempre, no se estropea. Pero era un humo, era una telilla, era una visión de lo que al final determinaría que la sangre de Cristo y el sacrificio eterno de Cristo como sacerdote es el que limpiaría nuestro pecado. Y es el que nos daría una identidad. ¿Cuál? La de estar cubiertos, sin ese pecado que ellos decían, estamos desnudos. ¿Por qué estamos desnudos? Porque ese pecado se hace vigente, se ve. No lo podemos ocultar. Nuestra identidad no la podemos ocultar, ni siquiera a los ojos de los hombres, porque se nos ve quiénes somos. A la larga o a la corta se ve quiénes somos. Se ve cómo te diriges, se ve si eres transparente, se ve si eres honesto, se ve si eres sincero, pero lo otro también se ve. Y eso determina quién eres. Por eso nuestro carácter tiene que estar apegado a la roca, apegado a Cristo. Hay más ejemplos. En el Salmo 39 y el Levítico 25, os lo digo por si lo queréis apuntar, ahí viene también, habla del peregrinaje que nosotros vivimos en el mundo fuera de Dios. Y es curioso que el primer gigante de Goliat sea el matar al que vive peregrinando. Porque esa victoria que obtiene con el gigante, no es que él le diera una identidad porque ya la tenía, pero mata al que vive peregrinando. No podemos andar como peregrinos. Ese gigante tiene que estar derribado. Cuando nosotros vamos a Cristo y adquirimos una identidad, dejamos de ser peregrinos. Matamos a ese gigante, matamos a ese Goliat, matamos a esa situación y entramos dentro de una dimensión que nos crea un estado. Y ese estado es el que luego vamos a vivir. Pero luego hay más gigantes, porque hay más cosas, porque hay más situaciones. Mira, que mató... el segundo gigante lo vamos a andar buscando porque si no sería muy largo, pero se llamaba Isbibenov y dice, morador de las alturas, se relaciona con el orgullo, con la vanidad, con la soberbia, le gustan los lugares de posición, los lugares altos, los primeros. Su tradición es morador de las alturas. Y eso es lo que hace el hombre almático, buscar una posición de riqueza, una posición de poder, una posición de gobierno, en el cual pueda señorearse o enseñorearse. Y eso lo hacemos los maridos. Somos los dueños del mando, ella no puede tocar el mando. Y el mando solo lo toco yo. Y otras cosas que los hombres tenemos, porque queremos nuestro reinado. Eso no va tanto con las mujeres, va más con los hombres. Los hombres queremos nuestro reinado, queremos nuestro lugar. Y si nos sirven en casa estamos cómodos. Es que mujer, vengo de trabajar. ¿Cómo no hay aquí una comida rica y un postre y no sé qué? Porque queremos nuestro lugar. Pero ese es el morador de las alturas. Ese es el morador de la soberbia. Ese es el morador que quiere ponernos en un lugar de señorío que solo le pertenece a Cristo, que no nos pertenece a nosotros. Y los hombres tenemos ese problema, tenemos ese defecto. Queremos ser señores, queremos enseñorearnos de situaciones y de cosas. No, es que aquí mando yo, no, aquí se hace lo que digo yo, no, es que aquí... Pero eso es una situación de altivez y de orgullo. Por eso tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y este hombre, Isbibenov, no fue matado por David. David no mató a todos. David después tuvo unos problemas de no querer salir a la guerra y tal y cual, se cansó. Y otros lo mataron a otros gigantes. Y dice, este lo mató
Ese es el significado de este nombre. Tú fíjate, todo tiene que ver con todo. O sea, el gigante era soberbia y vanidad. Y Abisai, el Padre existe, el Padre me da un don. El Padre me da un lugar para no estar para romper esa soberbia y esa vanidad, ese gigante que hay en mi vida. Lo tengo que romper, ¿por qué? Porque el Padre me da ese don de romperlo. Me da esa situación y me da ese poder. ¿Por qué? Porque crea en mí una identidad. ¿Me estáis siguiendo? Sí. No hay ninguno dormido, ¿no? ¿Entendéis? Pues un poco es esto lo que hay. Sí, a veces hay que matar ese Goliat, que ya te digo, es cuando nacemos de nuevo, cuando entramos en las cosas de Dios, cuando las cosas de Dios nos empiezan a gustar, pero luego se presentan otros gigantes, luego se presentan otras cosas en nuestras vidas. Y esta es una de ellas, la soberbia, la vanidad. Todo eso hay que matarlo. ¿Y cómo lo tienes que matar? Con este otro nombre, porque Dios me da un don. Ese don de identidad que me da Dios me tiene que enseñar a cómo tengo que vivir. Cuando uno quiere montar una empresa no puede leer el Evangelio. Una empresa que funcione, una empresa fructífera, una empresa grande, una empresa de comercio. No puede fijarse en el Evangelio. Porque el Evangelio dice, mejor es dar que recibir. Y el que quiera ser jefe, que sirva. Y el que quiera ser primero, que sea el último. Eso no funciona con el plan empresarial. No funciona. Pero eso funciona en nuestra vida. Eso funciona en nuestro corazón. Y si no lo entendemos así, no entendemos. Otro gigante se llama Saf. Saf o Sipai. Y dice, el que corrompe, significa. Miren, todos los significados los podéis buscar, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo, claro, yo lo busqué. Pero lo podéis buscar. El nombre de cada gigante, ¿por qué cada gigante? Yo hice lo mismo con los jueces, con Otoniel, con Agar, con los que fueron jueces después de Josué. Porque todo nombre tiene un significado y tiene mucho que ver. Uno de los jueces decía, su significado era, empieza donde estés. Olvídate de Moisés, olvídate de Josué. Etapas tremendas del pueblo de Israel, encumbrados, en lo alto, incluso en el desierto, tenían milagros y dones y de todo. Y le dice, empieza donde estés. Y a otro le dice, empieza con lo que tienes. Y así tiene que ser nuestra vida. Tenemos que empezar donde estamos. No importa que pensemos, no, es que yo ya escuché la palabra, pero no me debí de arrepentir bien. Yo esto lo vi mucho. Gente que está en sitios, escucha la palabra le toca, le lava, le lleva a una situación, pero su conducta no va de acuerdo con la palabra, en cosas X. Entonces dice, no me debí de arrepentir bien. Yo creo que me falta una vuelta de tuerca para volver a arrepentirme. La cosa es el compromiso que nosotros queramos adquirir con Dios, y otra cosa es el sentimiento que nosotros tengamos acerca de ese compromiso, que son cosas diferentes. Nuestra identidad no puede estar basada en las emociones que nosotros tengamos por esto o por lo otro. Yo a veces en el centro escuchaba testimonios de gente cuando yo era nuevo y decía, madre mía, pues yo cuando me convertí no levité, ni vi polvo cósmico, ni vi la nebulosa astral, ni vi el Espíritu Santo moverse, no lo vi. Pero eso puede marcar mi identidad. Oye, hay gente que tiene su mentalidad a lo mejor de sueños, o es más soñadora, o es más, y puede experimentar ciertas cosas. Pero yo, porque no las experimente, determina mi identidad o mi carácter. No. Pero yo durante tiempo busqué eso. Entonces dije, no, es que si yo no levito, como dijo aquel que levitó, no me he convertido aún. Tengo que levitar. Pero no podemos buscar en eso. No, eso no determina nuestra forma. Eso no determina nuestra identidad. ¿Comprendéis? Somos lo que somos porque Dios lo trae a nuestro corazón. Y de nuestro corazón tenemos que desarrollarlo, tenemos que afirmarlo, tenemos que afianzarlo y perseguir cada una de las promesas que Dios quiere traer a nuestra vida y manifestarla. La Biblia se la cree mucha gente, pero yo sé que a veces es difícil de
traspasarla a nuestra vida, para que nuestra vida sea todo lo fructífera que Dios quiere que sea. Pues el Saf que significa el que corrompe, el que trae la duda y el que trae la incertidumbre. La duda no viene de Dios. Nosotros tenemos que estar firmes en la duda, en la promesa, perdón. Porque si no, nuestra identidad flaquea. Yo me acuerdo en el año 92 fue de la primera vez que el médico dijo que me moría. Porque varias veces los médicos decían que me moriría en una semana, en 15 días, porque bueno, tenía neumonía, tuberculosis, cosas de enfermedades para un cuerpo que tenía pocas defensas. Y me acuerdo que vino Vicky al hospital y yo tuve una lucha muy grande esa noche. Yo no sé cómo luchó Jacob con el ángel, que le quebró la cadera, pero yo sé cómo lo pasé aquella noche fatal. Morado, sin oxígeno, sin... Y Vicky me vino a preguntar, y me dice, mira, es que me dijeron los líderes de aquí que avisara a tus padres que tú te mueres, porque es lo que dijo el médico. Y yo le dije, no, me voy a morir. De esta no me voy a morir. Me voy a morir, claro, me voy a morir. Pero de esta no me voy a morir. Y no me morí. ¿Pero por qué? Porque yo tenía más esperanza que otro. No, porque yo creí la promesa. Yo cuando llegué al centro mi matrimonio estaba roto, pero yo en mi corazón tenía una promesa, que mi matrimonio iba a ser restaurado y que mi hijo iba a tener hijos y que mi hijo se iba a hacer mayor. Y yo de aquella tenía 28 años y mi hijo tenía 5. Y mi mujer no estaba conmigo, yo al final cuando me vine yo estaba con otra mujer y bueno, no estaba mucho, pero estaba un poco y ella pues también estaba con sus cosas. Pero eso no determinó la obra de Dios en nosotros. Yo lo último que me esperaba en mi vida es que Vicky se fuera a un centro de rehabilitación. Porque yo era más de centro. Yo en el 82 ya me tuve que ir a la mili. Ya después en el 84 me fui a un sitio que se llamaba... ¿Cómo se llamaba aquel sitio? Estaba antiguo. Bueno, otro sitio. Y me hice curas de sueño, que mi cuñado es médico y me ayudó a ir al policlínico, Alborada. Y yo salí de sitios con diplomas, ¿eh? No creas que yo fui a hacer allí el tonto, yo fui a sitios con diplomas. Me dieron diplomas, todo muy bien, eres un fenómeno. Pero no valía para nada. Yo salía a la calle y me volvía a drogarme. Y volvía a hacer el lamberro. No valía. ¿Por qué? Porque la identidad mía era la misma. Yo seguía siendo el mismo. No había cambiado nada. Había engordado, me había puesto más tal, pero era el mismo. Mi mentalidad era la misma, mi corazón era el mismo. Yo salía y decía, no, bueno, ahora voy a hacer como antes, pero en vez de drogarme guardo el dinero. Así tengo mucho y ya está. Pero la mentalidad era la misma. Yo bajaba al barrio y quería estar con los de siempre y con los amigos. No había cambiado mi mentalidad, no había cambiado mi pensamiento. Y Dios en 2 meses lo cambió. Yo cuando fui a Reto, la verdad que tengo mucho que agradecer a Reto porque me han dado la vida. Reto, en principio Dios, ¿no? Pero fue el sitio que Dios utilizó para que... yo había ido al colegio de curas, a los maristas, hermanos maristas Cristo Rey, cuando yo era chaval. Y yo sé cómo era la religión, cómo eran las cosas, algunas cosas de la Biblia, en el catecismo y todo eso, pero a mí nunca me había dicho nada, a mí nunca había en mi corazón algo de parte de Dios para que yo pudiese cambiar o necesitase cambiar. Yo creo que era una cosa añadida. Hay religión, después ya cuando fui más mayor, en vez de religión me fui para el otro lado, ética y moral, porque todo el colegio podías coger religión o coger ética y moral. Entonces yo cogía ética y moral. Otra chorrada más de los colegios, la ética y la moral es que tú te tienes que conducir bien, que tienes que ser un hombre moral y que tienes que ser ético en tu trabajo, en tus cosas y tal, pero es un envoltorio, eso es un parche para querer disfrazar una verdadera realidad de lo que es la palabra, para cambiar una vida. Y entonces queremos cambiar por conductas
No, yo voy aquí, me porto bien, y ya en 6 meses, 8 meses, estoy ya nuevo. Y la gente se cree eso. La gente se cree que porque vaya a un sitio y esté 8 meses, o 6, o 5, o 12, o 2 años, ha cambiado, y no ha cambiado. Si tú no te metes aquí, si tú no te metes en Dios, si tú no te metes en que Dios te promete y te dé una identidad y te reafirme, tú no vas a cambiar. Cada uno con sus cosas. A lo mejor ninguno era como yo, seguramente. Pero cada uno tenemos nuestras cosas, cada uno tenemos nuestras historias. Y el hombre es muy repetitivo en su mente. Y el hombre es muy dado a vivir en el límite entre el pecado y la realidad y las cosas de Dios y las cosas del mundo. Entonces, estos gigantes los vamos a tener que batallar siempre. Y este gigante en concreto es el que trae la duda y la incertidumbre. Pero nada nos va a traer certeza a nuestro corazón, más que la promesa cumplida de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos va a traer certeza. Y cuando la tengamos, nos va a dar igual las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque estamos en otro estado. Estamos en otra condición. Dice, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos. Cuando entramos a ser hijos, somos hijos. Yo siempre hablo del hijo pródigo. Igual es que el hijo pródigo que quiso la herencia y se marchó y estuvo gastándose el dinero por ahí y tal y cual. Ya, pero es que aunque estaba por ahí, era hijo. ¿O no era hijo? Seguía siendo hijo. Con sus debilidades, con sus cosas. Claro, tuvo que retornar a que el padre le volviese a dar otro abrazo, otra fiesta, otro toque, otra posición, para que él recobrara ese estado, para que él supiera en su interior quién era, porque era del reino, era de la casa, era de ahí. Porque luego tenemos al hermano mayor, que era peor. Ahí estaba. Ese que era ese. Matas un cordero para ese asqueroso. Se fue por ahí a gastar la pasta y yo aquí trabajando y no me das nada. Y tú no sabes que eres de aquí, atontado. No sabes que eres de la casa. Coge un cordero y mátalo con tus amigos. ¿Qué me estás contando? Es así un poco parafraseado. Pero es así o no es así. A veces estamos en la casa y somos menos de la casa que el que está lejos. Que no puede ser. Tenemos que entender nuestra identidad en Cristo. Cuando hablo de la casa no hablo de aquí. Hablo de la casa en Cristo. Lo que somos en Cristo. Y todo. Una vez escuché a un pastor que decía, pero si todo lo que nos da Dios es para gastar. Y a mí con lo que me encanta gastar. Gasta. Gasta de lo que Dios te da. Gasta de bondad, gasta de entretenimiento, gasta de amor, gasta de compañía, gasta de amistad, gasta de ahí, gasta. Pero para eso tenemos que tener. Dice que ninguno ama si Dios no le ama. El amor viene de Dios. Pero cuando amamos, cuando nos gastamos, cuando estamos, y encima lo hacemos con alegría, es porque Dios nos lo está dando. ¿Entendemos? Yo creo que ya... con eso. Bueno, mira, el nombre del Shaf dice que el Shaf que estaba a la puerta, que no dejaba entrar, que estaba en un lugar de incertidumbre, y dice que lo mató Sibekai, que era el tejedor, y dice que lleva a la unidad, pacificador. Tú fíjate quién es el gigante, cuál es su identidad y quién lo mata. Que no lo mata cualquiera. No lo derriba cualquiera, lo derriba Sibekai, que significa tejedor, pero después en su conclusión dice, el que lleva la unidad, porque el que teje cose, une, pacifica, emprende. Ese fue el que le derrotó. Y después hay otro que es sin nombre, el gigante de los 6 dedos, ese era un deforme, ese no tenía 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos. No tenía identidad, no tiene nombre en la Biblia además. Y dice que lo mató Jonatán. Dice, Dios ha dado, Dios ha reportado. Todo gigante tiene su definición y todo gladiador, todo valiente de David tiene su definición. Y cada definición
es para cada gigante. Cada piedra es para cada gigante. No son las 5 piedras para Goliat. Cada uno. Y que sepamos que aunque derribemos un gigante, vamos a tener otros gigantes en nuestra vida. Pero tenemos que estar definidos en nuestra identidad y saber batallar esas batallas. Y que no nos dejemos llevar por la emoción almática y por el pensamiento almático y por el sentimiento para echar por tierra nuestra vida. No, es que ahora me siento mal, es que ahora me siento bien y estoy a tope, ahora me siento mal y no hay quien me aguante. No podemos vivir en esa situación, porque Cristo no nos da una identidad para vivir en esa situación. Que vienen problemas, claro, que vendrán, pero enfoquémonos, pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, como el pueblo de Israel ponía los ojos en la serpiente de bronce. Ya hablamos de eso también. Pero esa es nuestra realidad, es lo que nos libera. ¿Qué liberaba al pueblo de ser mordido por la serpiente? O al que era mordido de morir envenenado. Mirar para la serpiente. Que no era nada más que un humo, era una ilusión de lo que Cristo sería. Y en Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, no de nuestra esperanza, de nuestra fe. La esperanza al final, que espera desespera. Tenemos que tener la identidad, tenemos que tener la identidad. Y sí, a veces hay que esperar situaciones, pero ¿en dónde las esperamos? ¿En el hombre almático? ¿En el hombre emocional? ¿En el hombre circunstancial? Yo soy yo en mis circunstancias, sábete por ahí. No, me da la gana. Yo soy yo a pesar de mis circunstancias. Eso es lo que tenemos que pensar y eso es lo que tenemos que ser. Y Pablo lo decía, soy romano con los romanos, judío con los judíos, sé vivir en lo poco, sé vivir en lo mucho. Y así tenemos que estar. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no está en las cosas. Nuestra identidad no está en las situaciones. Nuestra identidad no está en lo que tenemos. Alguno me preguntó, una vez me preguntó uno, me dice, oye, ¿y tú cómo haces para tú poder tener esta nave? Y digo, yo te digo cómo haces y tú tienes una. Me dice, venga, a ver, dímelo, quítate el sueldo. No le gustó nada, no le digo. Claro, quítate el sueldo de lo que cobras, de las ovejas, y mételo en una nave. Y ya vas a tener una nave. Hombre, ¿y de qué vivo? Lo mismo que yo. ¿De qué vas a vivir? De lo que Dios te trae. Ah, no, pero yo mi sueldo no lo doy. Bueno, no lo des. Entonces no tendrás una nave, tendrás un portal de Belén allí, pequeño, con 4 amigos, y ya está. ¿Entendéis lo que os quiero transmitir? Sí. Sin querer meterme con nadie, ¿eh? Son ejemplos, no más. Bueno, pues nada, dice, para cada dificultad, para cada gigante hay un carácter, hay un valiente de David con un nombre. Tenemos que identificar nuestros gigantes, identificar nuestras luchas y buscar la promesa y el valiente que las va a solucionar, que existe, que está. Hay que buscarlo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Pues amén. Amén. Vale, mucho, ¿no? No, pues. Es tempranillo. Al recordar de donde me sacaste, inclino mi rostro, mi alma no deja de adorarte, y en señal de mi agradecimiento, servir por amor es mi deseo constante en las obras de fe y trabajos de amor, constantes en la esperanza, seguros en ti, Señor, constantes en las obras de fe y trabajos de amor, constantes en la esperanza, seguros en ti, Señor.
sacaste. Inclino mi rostro, mi alma no deja de adorarte. Mi enseñar de mi agradecimiento, servir por amor es mi deseo constante. En las obras de fe y trabajos de amor, constantes en la esperanza, seguros en ti, Señor, constantes en las obras de fe y trabajos de amor, constantes en la esperanza, seguros en ti, Señor. Al recordar esa pasión, Inclino mi rostro,